Nunca pensé que aquella decisión cambiaría mi vida para siempre. Todo comenzó en un lugar al que muchos sueñan llegar, pero pocos conocen realmente. Me recibieron sonrisas, pero detrás de cada saludo cálido, algo oscuro empezaba a crecer en silencio. Confié sin sospechar, avanzando sin saber que cada paso me acercaba a una trampa invisible. Cuando finalmente desperté, ya estaba atrapado en una red de traiciones que nunca vi venir. Si crees conocer a las personas a tu alrededor, prepárate, porque yo también lo creí hasta que descubrí la verdad. Nunca imaginé que mi propio éxito se convertiría algún día en la razón por la que sería traicionado por aquellos más cercanos a mí. Cuando llegué por primera vez a Silicon Valley, a los 34 años, me sentí como un chico de pueblo, pisando una cancha de baloncesto profesional por primera vez, maravillado, abrumado pero con hambre de jugar. Había dejado atrás un trabajo estable en Austin, Texas, convencido de que la tecnología no solo se trataba de ganar dinero, debía hacer la vida mejor, más rica, más humana. La oficina de la startup vibraba con energía, un espacio abierto, repleto de tazas de café a medio beber, pizarras llenas de fragmentos de genialidad y el sonido constante de teclados resonando ambición. Mi escritorio daba a una pared cubierta de frases motivadoras, aunque sinceramente, siempre me parecieron clichés vacíos. Mi motivación era más profunda, más silenciosa. No buscaba aplausos, buscaba significado. Nuestro producto era revolucionario, una aplicación impulsada por inteligencia artificial diseñada para ayudar a las personas a gestionar su salud mental. Había pasado meses perfeccionando el algoritmo para no solo predecir fluctuaciones emocionales, sino guiar suavemente a los usuarios hacia la claridad mediante un apoyo personalizado. Era mi creación, mi obsesión. Trabajaba incansablemente, programando hasta altas horas de la noche, alimentado por cafeína y la creencia idealista de que esto podría realmente mejorar vidas. Pero, conforme avanzaba mi trabajo, empecé a sentir una tensión invisible creciendo dentro de nuestro pequeño equipo. Ethan Ford, el líder del equipo, me había recibido calurosamente al principio, siempre rápido en elogiarme en reuniones públicas, aunque su sonrisa nunca llegaba realmente hasta sus ojos. Ethan era mayor, carismático, pero debajo de ese encanto se escondía una desesperada necesidad de validación. Él había sido la estrella de la compañía, hasta que mi llegada desplazó la atención. Recuerdo claramente el día que percibí que algo había cambiado. Acabábamos de presentar la última versión beta a nuestros inversionistas. La demostración salió perfecta, y sentí el orgullo silencioso de un creador viendo florecer su obra, pero cuando los aplausos se desvanecieron, Ethan cruzó su mirada conmigo por una fracción de segundo. Vi resentimiento crudo e inconfundible destellar en su rostro antes de esconderse nuevamente detrás de su máscara profesional. Desde ese momento, comenzaron a surgir señales sutiles. Las reuniones del equipo sucedían sin mí. Las tareas que me habían asignado cambiaban repentinamente, y correos electrónicos cruciales misteriosamente no llegaban a mi bandeja de entrada. Al principio, descarté todo esto como simples descuidos o quizá paranoia mía, pero en el fondo, mi intuición susurraba advertencias que ya no podía ignorar. Una noche, incapaz de deshacerme de la inquietud que me atormentaba,
Abrí el repositorio del código fuente del proyecto. Conforme las líneas de código llenaban mi pantalla, revisé los cambios recientes y sentí mi pulso acelerarse. Pequeñas secciones de mi algoritmo, cuidadosamente elaborado, habían sido alteradas sutilmente, astutamente, pero lo suficiente como para comprometer su rendimiento. Mi corazón se hundió mientras la fría realidad se asentaba. Alguien estaba saboteando intencionadamente mi trabajo. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Me recosté en la silla, con los ojos fijos en el techo. La traición se sentía personal, calculada. Mi mente corrió a través de posibilidades. Los rostros de mis colegas se difuminaban, todas sus sonrisas repentinamente sospechosas. Mis dedos temblaban ligeramente mientras permanecía frente a la pantalla. Reconociendo claramente lo que temía el éxito, no me había protegido, me había convertido en un blanco. Sin embargo, a pesar de la pesadez en mi pecho, surgió una claridad desafiante. La traición dolía, pero también me había dado algo valioso, la verdad. Ahora conocía claramente el terreno que pisaba, y sabiendo esto, entendí una cosa con absoluta certeza: esto ya no era solo un proyecto, era algo personal. Descubriría quién era responsable. Y pronto entenderían que el tipo más silencioso en la sala también podía ser el adversario más peligroso. Existe un tipo de silencio que no proviene de la ausencia de sonido, sino de la ausencia de sinceridad. Y comencé a notar ese silencio cada vez que entraba en una sala de reuniones. Al principio fue sutil. Ethan olvidaba copiarme en correos importantes. Chloe asentía distraídamente cuando compartía nuevas ideas, solo para presentarlas ella misma de otra manera al día siguiente. Lucas, que antes charlaba conmigo casualmente tomando café, ahora apenas hacía contacto visual. No había confrontaciones, ninguna frontera clara cruzada. Salt, un retiro silencioso, como si alguien bajara lentamente las luces de una habitación en la que apenas acababa de darme cuenta de que estaba completamente solo. Un lunes por la mañana llegué temprano para preparar una reunión sobre el producto. Al revisar mis diapositivas, noté una pequeña notificación de Slack proveniente de un cliente con el que no había dado en semanas. Gracias por la nueva dirección. Parece prometedora. Nueva dirección. Yo no había aprobado ningún cambio. Al abrir la hoja de ruta interna, vi que secciones enteras de la experiencia de usuario que había diseñado habían sido alteradas sin mi conocimiento. Me quedé allí de pie, mirando fijamente la pantalla, sin ira, sin confusión, simplemente inmóvil. Fue entonces cuando supe que algo no estaba simplemente mal. Esto no era una serie de coincidencias o malos entendidos. Era intencional y, sin embargo, nadie decía una palabra. Recuerdo una noche tarde, de esas horas en que el mundo se vuelve borroso y tus pensamientos resuenan más fuerte, cuando me senté en la sala de descanso, mirando una lata de Red Bull a medio beber. Marcus pasó por allí. Ni siquiera me saludó, ni una mirada, ni un gesto, solo el suave roce de sus zapatillas sobre las baldosas. No era paranoia. Mi propio equipo me estaba ignorando deliberadamente en tiempo real. El cambio en las dinámicas era demasiado calculado para ser natural. En algún momento, la admiración se había convertido en competencia, y la competencia
descontrolada. Se había convertido en algo más oscuro, celos, quizá, o miedo, esa clase de miedo silencioso que sonríe por fuera, pero que reduce tu voz cuando no estás atento. Pero lo curioso es que no entré en pánico. Observé, escuché, empecé a recopilar patrones en lugar de buscar explicaciones. Sabía instintivamente que confrontar la situación demasiado pronto solo enterraría aún más la verdad, así que esperé no por miedo, sino por precisión. Ellos contaban con que yo me rompería. Mi intención era comprender. Dicen que la verdad tiene una manera peculiar de revelarse en el silencio. Para mí, todo comenzó con una extraña línea de código y terminó con una especie de claridad rota, una tranquila noche de jueves, mucho después de que casi todo el equipo se hubiera ido a casa. Me quedé mirando fijamente un módulo que había escrito 2 semanas antes. Formaba parte central de nuestro modelo de Machine Learning Simple, elegante, diseñado para adaptarse en tiempo real a las emociones de los usuarios, pero ahora actuaba extraño, no roto exactamente, solo más lento, más torpe, inconsistente de una forma que sabía que no debería ser. Abrí el historial de cambios. Fue entonces cuando lo vi escondido bajo una capa de optimización rutinaria. Había una única línea alterada por Ethan, solo un pequeño ajuste en una calibración de pesos que sutilmente, casi imperceptiblemente, degradaba la precisión de la IA con el tiempo. Recuerdo haber leído esa línea 5 veces, pensando que quizás estaba equivocado. Tal vez era solo un error. Quizá él no había querido hacerlo, pero la marca de tiempo me dijo todo lo que necesitaba saber. Había enviado el cambio tarde por la noche, solo, sin revisión, sin documentación, y no era el único. Durante la siguiente hora, me sumergí en el repositorio, siguiendo el rastro, pequeñas modificaciones aquí y allá. Chloe había alterado el flujo de la interfaz para introducir puntos de fricción en la experiencia del usuario. Lucas había cambiado la estructura de llamadas API, haciendo la ruta ineficiente. Marcus había ajustado nuestra estrategia de obtención de datos, ralentizando significativamente los tiempos de carga, individualmente inofensivos. En conjunto, un sabotaje, ejecutado con precisión quirúrgica. Me recosté en mi silla, la habitación de pronto demasiado silenciosa. El suave zumbido de la luz del techo me parecía estática en mi cráneo. Mi pulso estaba estable, pero sentía un vacío en el pecho. No era rabia, ni siquiera traición aún. Era incredulidad. No eran simples colegas. Eran personas con las que había pasado meses haciendo lluvias de ideas, depurando código a las 2 de la mañana, riendo mientras comíamos burritos en las jornadas intensas, y ahora estaba mirando la evidencia de que ellos, juntos, deliberadamente habían corrompido algo que construimos en equipo. Peor aún, nunca me confrontaron, nunca cuestionaron mis ideas ni expresaron preocupaciones. Me habían borrado, línea por línea, esperando que el sistema fallara y que yo asumiera la culpa. ¿Por qué? Ego, inseguridad. Envidia, pensé. En los primeros meses, cómo Ethan inicialmente había apoyado mi participación, llamándome nuestra arma secreta frente a los inversores. Recordé cómo Chloe solía buscarme aparte para debatir ideas de interfaz, y cómo Marcus me había dicho una vez que los hacía mejores a todos.
Cada recuerdo de repente parecía falso, como billetes falsificados brillantes en la superficie, pero sin valor real debajo. No le conté a nadie lo que había descubierto. En cambio, descargué una copia completa del marco original y marco y la respaldé en una unidad cifrada. Todavía no sabía qué haría con eso, pero sí sabía una cosa: no podía seguir cegado ni un segundo más. Esa noche, mientras regresaba a mi apartamento bajo la fría neblina de San Francisco, no sentía furia, no estaba roto, sentía algo completamente distinto. Estaba despierto. Cuando llegó el fin de semana, ya había dejado de dormir toda la noche, no por miedo. En realidad, no les temía, pero algo en mi interior había cambiado. Había pasado del desconcierto a la decisión. Así es la traición: no solo golpea tu orgullo, sino que reconfigura tus instintos. Me volví meticuloso. Cada día iniciaba sesión antes que los demás. Revisaba registros de actividad, conversaciones archivadas, historiales de versiones. Trazaba silenciosamente la decadencia. Hacía copias de seguridad de cada script original, cada contribución significativa que hubiera hecho. Y no solo como prueba, necesitaba claridad. Necesitaba distinguir lo que era mío de aquello que habían manipulado. No confronté a nadie. En cambio, seguí el juego. Sonreía en las reuniones. Compartía actualizaciones como si nada hubiera cambiado. Si sospechaban que yo sabía algo, nunca lo demostraron. Ese era el peligro de trabajar con gente que confunde silencio con sumisión. Asumen que los más callados están dormidos. Pero yo estaba completamente despierto ahora, y en esa quietud ocurrió algo poderoso. Por primera vez en meses, empecé a pensar más allá del producto, más allá de la política interna. Me recordé por qué había comenzado a crear esto en primer lugar. No era por la startup, ni por los inversionistas, ni por las valoraciones, ni comunicados de prensa. Era para construir algo que importara, algo real, algo que ayudara a las personas a sentirse menos solas dentro de su mente. Había dejado que mi visión se enredara en manos de personas que nunca la compartieron. Darme cuenta de eso no me llenó de amargura, me volvió más agudo. Dejé de esperar disculpas, dejé de desear que las cosas volvieran a la normalidad. Eso no ocurriría, ni debía ocurrir. Lo que habían hecho no se podía deshacer, pero lo que yo hiciera a continuación aún era decisión mía. Una noche recibí una llamada desde un número desconocido. Casi no contesté. Era una investigadora de un instituto de neurociencias en Ginebra. Había leído un artículo técnico que escribí meses atrás, algo enterrado profundamente en la teoría algorítmica detrás de nuestro predictor emocional. Estaban interesados. Buscamos financiar innovación independiente, dijo, especialmente proyectos que combinen inteligencia artificial y empatía humana. ¿Estaría interesado en presentar algo propio? No respondí de inmediato, no por incertidumbre, sino porque supe que este era el punto de inflexión, el momento en que todo lo fracturado se convertiría en alineación. Sí, me interesa, respondí finalmente, y así, la guerra silenciosa terminó. Comenzó una nueva forma de libertad. Algunas verdades no necesitan ser dichas para volverse peligrosas. Basta con conocerlas. Después de aquella llamada desde Ginebra, algo en mí encajó en su sitio, no por emoción, sino por precisión. Ahora que tenía una salida,
Ya no necesitaba adivinar, especular ni andar con pies de plomo entre sospechas. Podía mirar directamente a la oscuridad sin vacilar. Ese lunes llegué a la oficina temprano, más temprano de lo habitual. Ya no revisaba solo código, ahora vigilaba movimientos, cruzaba datos, cada commit, cada conversación, cada reasignación de tareas. Hice una copia del tablero de planificación. Respaldé archivos de Slack. Grabé en video cómo mis diseños originales eran sobrescritos y sutilmente atribuidos a otros. Cuanto más indagaba, más coordinado parecía todo. Ethan, con todo su encanto, tenía la sutileza de un titiritero. Cada cambio clave llevaba su firma. Él nunca realizaba personalmente el sabotaje. Y esa era la genialidad perversa. Utilizaba a Chloe para modificaciones en la experiencia de usuario, a Marcus para ajustes de infraestructura y a Lucas para redirigir dependencias, responsabilidad distribuida, control centralizado. Pero tenía una debilidad, aún creía que yo no me había dado cuenta. Esa ilusión me brindaba espacio para actuar. Permanecí en silencio, calculando, pero dentro de mí, algo frío empezó a formarse. No ira, sino determinación, una claridad tan afilada que ya no necesitaba emociones para justificarse. Una noche regresé a la oficina cuando todos se habían marchado, no para trabajar, solo para caminar, sentir el espacio. Mis pasos resonaban bajo los altos techos de concreto. Pasé por delante de la oficina acristalada de Ethan impecable, minimalista, cuidadosamente decorada. Una pizarra aún tenía un boceto que yo había dibujado semanas atrás, ahora etiquetado con la letra de otra persona. Me detuve un largo instante. Contemplándola, ya no sentía sorpresa ni dolor, simplemente recopilaba hechos, no porque quisiera venganza, sino porque necesitaba comprender. Esa diferencia es importante. Una opción te envenena, la otra te fortalece. Saqué mi teléfono, tomé una foto de la pizarra y me fui sabiendo exactamente lo que tenía y lo que haría a continuación. Que creyeran que me habían superado. Eso haría que mi próximo paso fuera aún más definitivo. La confrontación no se trata de gritos o de ira. Se trata de que la verdad finalmente salga a la superficie. Aquella mañana de viernes, entré a la reunión semanal exactamente 2 minutos tarde, deliberadamente suficiente para que levantaran la vista de sus notas, pero no tanto como para romper el ritmo. La sala estaba cargada, iluminada por fluorescentes, llena de una cortesía forzada. Ethan permanecía junto a la pizarra, marcador en mano, dirigiendo la reunión con una facilidad ensayada. Chloe fingía tomar notas. Lucas se ocupaba haciendo clic entre pestañas en su portátil. Marcus miraba inexpresivamente su teléfono. Una perfecta escena de autocomplacencia. Tomé asiento en silencio. Asentí brevemente, sin ofrecer explicación por mi retraso. Ethan se aclaró la garganta con un tono ligeramente más afilado que de costumbre. Me alegra que te unas a nosotros, Andrew, dijo con una sonrisa apenas condescendiente. Justamente estábamos comentando los últimos cambios que hemos implementado. Noté su énfasis en hemos. Asentí tranquilamente. Lo sé. Hizo una pausa, quizá esperando más detalles. ¿Has revisado los cambios? Tomé aire lentamente, mirándole directamente a los ojos. Sí, en detalle. Por un instante pareció inseguro, quizás por mi tono.
demasiado calmado, demasiado sereno, parpadeó, recuperando la compostura. Perfecto, entonces podemos continuar. En realidad, interrumpí suavemente. Tengo algo que mostrarles, sin esperar su aprobación. Conecté mi portátil al monitor de la sala. La pantalla parpadeó, mostrando lado a lado versiones del código fuente de nuestro producto. Observé atentamente sus rostros. La sonrisa de Ethan desapareció. Las manos de Chloe se detuvieron en medio de una nota. Lucas alzó la vista de su portátil. Confundido, Marcus dejó por fin su teléfono boca abajo. Atento por primera vez en semanas. He estado detectando algunas anomalías. Comencé suavemente, pasando por modificaciones con sellos de tiempo. Pequeños cambios, tan pequeños que individualmente nunca llamarían la atención. Miré primero a Chloe. Has alterado elementos clave en el flujo de interfaz, lo justo para frustrar lentamente al usuario. Ella tragó saliva visiblemente, enrojeciendo. Lucas, continué tranquilamente. Tus redirecciones aumentaron la latencia del servidor. Sutil, incluso inteligente, pero intencionado. Lucas abrió la boca para responder, pero la cerró rápidamente, mostrando incertidumbre. Marcus, los ajustes en la API pesados, ineficientes, aumentando innecesariamente la complejidad. Marcus simplemente se quedó mirándome, inexpresivo. Luego, volviéndome lentamente hacia Ethan, dejé que el silencio invadiera la sala antes de hablar. Tú nunca modificaste directamente el código, Ethan, pero coordinaste cada uno de estos cambios, mensajes, notas de reuniones, tareas asignadas. Todo está documentado, todo apunta hacia ti. Se tensó visiblemente. Andrew, esa es una acusación muy seria. No es una acusación, le corregí en voz baja. Son evidencias. Di clic nuevamente, mostrando las instrucciones de Ethan, extraídas directamente de mensajes archivados. No había ira en mi voz, ni resentimiento, solo la fría y tranquila certeza de la verdad. Ethan tensó la mandíbula al leer sus propias palabras. ¿Por qué?, pregunté suavemente. Porque mi éxito era una amenaza, porque el reconocimiento importaba más que los resultados. Por primera vez, no tuvo respuesta inmediata. Un pesado silencio inundó la sala. Cerré suavemente el portátil, desconectándolo. Querían borrarme en silencio, continué, mirando brevemente a cada uno. Pero el silencio no es invisibilidad. La verdad siempre termina saliendo, sin añadir más. Me levanté y salí de la sala de reuniones, sin gritos, sin discusiones, solo el suave sonido de la puerta cerrándose detrás de mí, porque no necesitaba ni su admisión ni sus disculpas. Había revelado la verdad no para avergonzarlos, sino para liberarme a mí mismo. Al salir de la reunión, no me dirigí a casa. En cambio, caminé sin rumbo por las calles de la ciudad, la niebla de San Francisco difuminando las luces a mi alrededor. Los sonidos del tráfico nocturno flotaban en el fondo, pero lo único que realmente escuchaba era el eco del silencio de aquella habitación, persistiendo como una herida abierta. La traición duele no porque rompa la confianza, sino porque revela lo profundamente que habías confiado en primer lugar. Repasé mentalmente cada escena de los últimos meses, el falso compañerismo de Ethan, los elogios cuidadosamente medidos de Chloe,
el apoyo silencioso de Lucas, las bromas casuales de Marcus, cada recuerdo ahora retorcido en algo diferente, más cortante, más frío. ¿Cómo no lo había visto antes? ¿Acaso las señales estuvieron siempre ahí, escondidas tras rostros amigables y mentiras corteses? Mi móvil vibró. Un mensaje de Ethan. ¿Podemos hablar? Lo borré sin responder. La verdad era que no sentía rabia. Sentía algo más extraño, más profundo dolor, una tristeza callada e inquietante por la pérdida de algo intangible. Amistad no. Eso ya había desaparecido. Confianza indudablemente, pero debajo de todo había un sutil duelo por mi propia ingenuidad. Continué vagando hasta llegar a una pequeña cafetería que solía frecuentar durante mis primeros días en el Valley, sentado solo en una esquina, tomando café amargo. Finalmente me permití aceptar plenamente lo que había ocurrido, sin excusas, sin racionalizaciones, simplemente aceptación silenciosa. Ellos me traicionaron, rompieron algo valioso, pero al hacerlo, también me entregaron la libertad. Por primera vez comprendí claramente mi error. No había sido confiar en las personas, sino confiar en las equivocadas. Confundí cercanía con sinceridad, interés con autenticidad. Fue una lección aprendida con dolor, pero necesaria. En ese instante, la amargura cambió, dando lugar a la determinación. Ya no me sentía impotente, me sentía despierto, incluso fortalecido. Esta traición no había disminuido mi valor, al contrario, había agudizado mi visión. Saqué mi teléfono, abrí nuevamente el número de Ginebra y escribí un mensaje breve. Decidido. Estoy listo. Hablemos. La respuesta llegó inmediatamente. Simple. Esperábamos que dijeras eso. Bienvenido al equipo. Me recosté, exhalando lentamente, sintiéndome más ligero. Esto no era una derrota, era un renacer. Una semana después de aceptar la oferta de Ginebra, abordé un vuelo rumbo a Suiza, mientras el avión ascendía atravesando capas de nubes. El familiar paisaje de Silicon Valley se iba desvaneciendo debajo de mí. Observé en silencio, sin arrepentimientos, sin ansiedad, solo con una inesperada sensación de libertad. Mi teléfono vibró suavemente antes de ponerlo en modo avión. Un mensaje de Ethan apareció. Andrew, sé que cometimos errores. Hablemos. Te necesitamos. Miré esas palabras durante un momento, detectando un leve matiz de desesperación detrás de la frase cuidadosamente elegida por Ethan. Pero algo dentro de mí había cambiado permanentemente. Cualquier poder que antes tuvieran sus palabras ya se había perdido. Con un gesto lento y deliberado, borré el mensaje cerrando aquel capítulo de forma definitiva. Ginebra me recibió con amabilidad. El aire fresco de la montaña reemplazó la niebla perpetua de San Francisco. Las calles eran más tranquilas, más serenas. Todo parecía diferente, más nítido, más intencionado. A las pocas horas de aterrizar, conocí a mi nuevo equipo investigadores y desarrolladores cuyos ojos se iluminaban ante las ideas en lugar de los egos, que valoraban el descubrimiento por encima de la competencia. Mi primera reunión de proyecto no se pareció en nada a aquellas reuniones tensas que había dejado atrás. Las ideas fluían libremente. La colaboración se sentía natural, energizante. Cuando alguien cuestionaba mi razonamiento, lo hacía sin malicia,
impulsado únicamente por curiosidad intelectual. Era un ambiente con el que había soñado alguna vez, pero que casi había olvidado que existía. Una noche, después de una larga jornada planteando nuevas estructuras de inteligencia artificial centradas en la inteligencia emocional, me senté solo en mi oficina, mirando el resplandor nocturno de la ciudad en aquella silenciosa soledad. Me permití reflexionar. No había escapado, había evolucionado. Todo lo vivido, la traición, el aislamiento, el doloroso despertar había sido necesario. Sin esos momentos, jamás habría buscado algo más significativo, algo auténtico. Mi teléfono vibró otra vez. Ahora con una notificación de correo electrónico. Era breve, profesional, pero cambió mi vida. Andrew, oficialmente financiamos tu proyecto de inteligencia emocional con IA. Bienvenido al siguiente capítulo. Hagamos la diferencia. Me recosté en mi silla, sonriendo para mí mismo, por primera vez en meses, quizás años. Me sentí no solo valorado, sino visto, reconocido no por política ni desempeño, sino puramente por mi visión y potencial. Esto no era simplemente un trabajo o una mudanza, era un renacimiento, un punto de inflexión silencioso, pero profundo. Y mientras la noche caía suavemente sobre Ginebra, tuve la certeza absoluta, este era exactamente el lugar al que pertenecía. Mi nueva vida en Ginebra no era glamorosa ni estridente. La mayoría de los días era solo yo, solo, en una oficina iluminada por la luz del sol, rodeado por pizarras llenas de bocetos, diagramas e ideas, sin políticas, sin conversaciones forzadas, sin agendas ocultas, solo la simplicidad pura de resolver problemas y crear soluciones. En el silencio, redescubrí algo olvidado, la alegría tranquila de crear sin buscar aprobación ni validación. Cada mañana, caminaba hacia el instituto, pasando jardines perfectamente cuidados y fuentes de piedra, respirando el aire fresco de las montañas, llevando un café recién hecho, sintiéndome más ligero con cada paso, pero esa libertad también significaba responsabilidad. No había nadie a quien culpar si las cosas salían mal. Ningún escudo burocrático, ningún Ethan para robar crédito o desviar errores. Solo yo, el trabajo y la cruda realidad de la independencia. Sin embargo, extrañamente, esa presión no me agobiaba. En cambio, afinaba mi concentración, agudizaba mis instintos, hacía que cada decisión fuera más deliberada, más significativa. Rediseñé mi concepto original, el marco de inteligencia emocional mediante IA desde cero, libre de concesiones, política o sabotke. Cada línea de código se volvió una declaración personal. Cada algoritmo, un reflejo de lecciones dolorosamente aprendidas. Las noches largas volvieron a ser rutina, pero ahora eran distintas. Ya no me impulsaba la ansiedad ni la urgencia, sino la inspiración y la claridad. Me quedaba hasta tarde, trazando conceptos, perfeccionando algoritmos, poniendo teorías a prueba. Salía pasada la medianoche, satisfecho, genuinamente pleno, no exhausto, una noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente la ventana. Me alejé para observar la pizarra blanca. Estaba cubierta de diagramas precisos y anotaciones, un mapa de mis pensamientos, claro y sin concesiones, por primera vez.
entendí plenamente lo que había construido. Esto no era simplemente software, era mi voz pura, sin filtros, honesta, de pie allí, sol, pero absolutamente cómodo en mi soledad. Sentí algo profundamente tranquilizador, verdadera independencia. Este viaje comenzó con una traición, pero me había traído aquí a la claridad, a la fortaleza, a una victoria silenciosa. En ese momento entendí con nitidez absoluta, no estaba solo, estaba libre. El producto comenzó a tomar forma rápidamente, evolucionando más allá de mis expectativas iniciales, sin sabotajes internos ni interferencias políticas. Cada línea de código parecía más precisa, limpia y poderosa. El ritmo tranquilo de Ginebra se convirtió en el mío, logrando un equilibrio perfecto entre la soledad y la colaboración, impulsando mi creatividad hacia nuevas dimensiones. Cada semana me reunía con investigadores del instituto, intercambiando ideas libremente, refinando y perfeccionando mi modelo de inteligencia emocional mediante inteligencia artificial. Nuestras conversaciones no eran debates ni luchas de poder, eran auténticas exploraciones. Me cuestionaban, me desafiaban, pero jamás me menospreciaban. Su curiosidad elevaba mi propio razonamiento, llevándome más allá de límites intelectuales que ni siquiera sabía que existían. Una tarde, durante una sesión colaborativa con una neurocientífica llamada Elena Harper, discutíamos sobre las complejidades en los patrones de reconocimiento emocional. Se inclinó hacia adelante, señalando cuidadosamente con el dedo una página de mi cuaderno. «Esto de aquí», Andrew dijo pensativa, con los ojos brillando de entusiasmo. «Esto no es solo innovación. Podría cambiar para siempre la forma en que los humanos interactúan con la inteligencia artificial. ¿Eres consciente de eso?» Por un momento me quedé mirando fijamente sus anotaciones, ecuaciones y diagramas intricados integrados perfectamente con mis estructuras algorítmicas. Fue entonces cuando comprendí de repente, con una fuerza enorme, esto ya no era solo una aplicación ni una solución técnica. Era una frontera completamente nueva, una frontera que había descubierto en medio de la adversidad, moldeada por el aislamiento y perfeccionada por la traición. Esa noche, tarde, sentado solo en mi oficina bajo el suave resplandor de la lámpara, tracé cuidadosamente los componentes finales del núcleo del sistema de IA. Este era el avance que había perseguido durante años, incluso sin darme cuenta plenamente, una inteligencia artificial capaz verdaderamente de empatía, interacción emocional, matizada y comprensión genuina. Me recosté hacia atrás, sintiendo un raro instante de profundo y auténtico orgullo. No era arrogancia, sino reconocimiento silencioso. Esto era innovación auténtica, nacida de la lucha, de la soledad y finalmente de la claridad. Cuando el amanecer pintaba pinceladas tenues sobre el horizonte de Ginebra, comprendí algo profundo. El camino más difícil me había llevado exactamente hasta aquí, al instante en que mi visión finalmente había superado mis miedos. Meses de intenso trabajo culminaron en un día de otoño, fresco y luminoso en Ginebra. Me encontraba detrás del escenario en los premios globales a la visión tecnológica, con las palmas secas y el corazón estable más calmado de lo que nunca había imaginado. Este era el momento
que todo innovador sueña vivir. Pero para mí, se sentía más como volver a casa que buscar gloria. Cuando mi nombre resonó en el auditorio, los aplausos llegaron suavemente hasta mí. Salí hacia las luces suaves del escenario, contemplando rostros que había admirado durante años, líderes de industria, visionarios, pioneros, y me sentí profundamente centrado. No abrumado, hablé brevemente, con intención, agradeciendo sinceramente al equipo de Ginebra por su confianza, apertura e integridad. No hubo amargura, ni mensajes ocultos sobre la traición. Ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. En su lugar, compartí la verdad que había descubierto: la innovación arraigada en la empatía, la claridad surgida de una pasión auténtica, más que solo de ambiciones. Al bajar del escenario, varios asistentes se acercaron cálidamente, estrechándome la mano, comentando suavemente lo profundamente que había resonado mi mensaje. Gracias por recordarnos cómo debería sentirse la verdadera innovación, dijo un investigador veterano con tono amable. Sus palabras permanecieron conmigo, reforzando mi convicción. Más tarde, solo en un balcón tranquilo, contemplando las luces resplandecientes de Ginebra, mi teléfono volvió a vibrar. Era Ethan breve, vacilante, quizás esperanzado. Felicidades, Andrew. Quizás es momento de reconectar. Vacilé solo un instante. Ya no quedaba enojo, únicamente una tranquila aceptación. Escribí lentamente mi respuesta, reflexivamente. Gracias, Ethan. Estoy exactamente donde debo estar. El mensaje apareció como visto, seguido por un silencio, aquel reconocimiento tácito y delicado. Un cierre suave. Guardé el teléfono nuevamente en el bolsillo, exhalando suavemente. Por un instante, surgieron recuerdos aquellas noches en San Francisco, las traiciones codificadas, los silencios sofocantes en reuniones pasadas, pero ahora se sentían lejanos, suavizados por la claridad y el propósito. Ese pasado me había traído aquí, no quebrado, sino fortalecido, parado en silencio bajo la noche despejada de Suiza, sosteniendo suavemente el premio en mi mano. Comprendí con absoluta certeza: la verdadera victoria no consiste en demostrar que los demás se equivocan, sino en demostrar que uno mismo tenía razón. Las lecciones más valiosas de la vida suelen llegar silenciosamente, mucho después de que ha pasado la tormenta, en las semanas posteriores a la ceremonia de premios. Mi vida en Ginebra se acomodó en un ritmo tranquilo y lleno de propósito. Las invitaciones llegaban desde todos los rincones del mundo tecnológico: conferencias, colaboraciones, entrevistas en medios. Aceptaba pocas. Ahora, guiado más por claridad que por ambición, una tarde, sentado tranquilamente en mi cafetería favorita cerca del lago de Ginebra, hojeaba un viejo cuaderno de mis primeros días en Silicon Valley. Las páginas estaban llenas de anotaciones sinceras, ideas ambiciosas y pensamientos esperanzadores escritos por una versión más joven e inocente de mí mismo. Cada página era como un suave recordatorio, quizá ingenuo, pero auténtico. Sonreí levemente, agradecido por reencontrarme con aquel optimismo olvidado. Frente a mí, la Dra. Helena Harper bebía té pensativamente. Nuestra amistad había crecido a través del respeto mutuo, la curiosidad intelectual y una genuina bondad. Andrew,
comenzó Elena con suavidad. Siempre me he preguntado después de todo lo que has vivido, ¿cuál es la lección más profunda que has aprendido? Me detuve un momento, reflexionando con calma, que la traición enseña cautela, pero jamás debería engendrar amargura. La confianza en sí misma no es un error. Lo que importa verdaderamente es en quién confías. Ella asintió lentamente, absorbiendo mis palabras. Luego preguntó en voz baja, ¿alguna vez supiste algo sobre tu antiguo equipo? Miré brevemente hacia afuera por la ventana de la cafetería. Me llegaron algunas noticias de San Francisco. Su producto finalmente colapsó bajo la disfunción interna. Ethan renunció discretamente. Los demás se dispersaron, sin poder recuperar completamente su rumbo. No había satisfacción en mi voz, solo reconocimiento tranquilo, una clausura sutil. ¿No guardas resentimiento?, preguntó Elena con curiosidad. Sacudí suavemente la cabeza. No, ellos tomaron sus decisiones. Yo tomé las mías. Comprendí algo importante en todo esto: la verdadera libertad no es simplemente escapar de algo doloroso, sino avanzar hacia algo auténtico. Ella sonrió cálidamente. ¿Y la has encontrado? Volví la vista hacia el lago sereno, observando la luz del sol que bailaba suavemente sobre la superficie del agua. Una paz silenciosa se asentó en mi pecho. Sí, respondí, sintiéndome más ligero que nunca. Absolutamente, mientras caíamos en un silencio pacífico, cada uno cómodo en sus pensamientos. Reconocí claramente una última verdad profunda. A veces, perder todo lo que creías importante revela precisamente lo que verdaderamente importa. Muchas gracias a todos por ver este video. Por favor, comenten y háganme saber qué les ha parecido esta historia. No olviden dar me gusta y suscribirse para ver más contenido interesante en mi canal.